muy interesante porque además yo creo que, bueno, estamos aquí en Bolsa de Internet y creo que tenemos un ejemplo un poco de todo, de lo más representativo ahora mismo de lo que se está, de los principales actores que hay ahora mismo dando información económica en la red, ¿no? Tendríamos al medio tradicional, bueno, ahora el líder además, ¿no? El economista, ponemos ahí en esa batalla, por lo menos os oigo. Lo estamos intentando, sí, lo intentamos. Además yo creo que un medio que ha sido de los que mejor ha entendido Internet en general de los medios tradicionales. Luego tenemos, tenemos a Pedro Calvo, que está a mi izquierda, que es una de las personas más representativas de la parte de economía. Luego tenemos a Remo, que serían un poco estos outsiders a día de hoy con el blog Salmón, que se han consolidado como medios realmente, bueno, digamos no tradicionales, ¿no? Pero bueno, al final cada vez os parecéis más realmente a un medio tradicional, ¿no? Bueno, por lo menos cada vez veo más aproximación profesional y menos personal, que era un poquito al principio lo que tenían los blogs tradicionalmente. Pero bueno, en cualquier caso... Mantenemos el análisis. En cualquier caso creo que son medios, o por lo menos se les presupone, más independientes, ¿no? Y que tienen una gran audiencia y que a día de hoy, pues, pues la verdad es que a nivel de Internet, pues, son comparables a medios realmente tradicionales. Y luego tenemos a Roberto, que ya es el otro tipo de actor, que son los profesionales del sector que se han decidido también a dar su opinión y se han convertido en micromedios que, bueno, realmente, pues al final, a lo mejor sin un estilo periodístico o sin, quizá a lo mejor en muchos casos, pero realmente con un contenido realmente potente y que a veces están intermediando, pues cuando a lo mejor los medios tradicionales no quieren sacar ciertas cosas o no dan suficiente espacio, pues hay talento que directamente se expone a Internet y de todo ese, pues se acaban imponiendo. Entonces, bueno, en este contexto pues, vamos a ver un poquito las opiniones de estas tres personas sobre la situación de la crisis, la opinión más de la prensa tradicional, que creo que suele ser generalmente más dada a captar relevancia, ¿no? Sí. Hombre, tenemos nuestro público, ¿no?, que tenemos que ver. Bueno, en primer lugar, no sé si empiezo por comienzo. Quería dar las gracias a los asistentes, que entiendo que lleváis unas cuantas sesiones y un día intensos. Damos las gracias por estar aquí en persona y a los que nos siguen a través de Internet. También quiero agradecer que nos hayáis invitado, que hayáis pensado en el economista, alguien del economista para venir aquí. Y ya centrándonos en la economía, creo que hemos tenido una introducción premonitoria o bastante metafórica, ¿no? Porque hemos sufrido aquí una pequeña caída, porque el tablado no se sostiene bastante bien, parece, y es un poco una gran metáfora, por desgracia, de lo que está ocurriendo todavía en nuestros días. Una crisis que de alguna forma nosotros, medio en broma, medio en serio, en lo que has denominado medios tradicionales, siempre pensamos que no nos acordamos de cómo trabajábamos antes de la crisis. Porque, aunque parezca mentira, hubo un tiempo antes de la crisis. Ahora, por desgracia, llevamos varios años en ella. La situación, como todos ustedes saben, es bastante delicada, sigue siendo bastante delicada. Parece mentira, pero ya estamos en 2011 y cuando aquel 9 de agosto de 2007 el BCE de repente sale un teletipo ahí en Bloomberg o en Reuters, el BCE inyecta 95.000 millones de urgencia y empezamos a mirar y era más dinero que el que había inyectado en el 11S, que ahora vuelve a estar otra vez de moda. Entonces aquello suena tan lejos que parece que era de otra época, de otro siglo y fue en 2007 y todavía estamos sobrecogidos por aquella inyección que nos parecía histórica, pero que tras ella han venido otra serie de decisiones tremendamente históricas hasta haber convertido este concepto histórico en algo muy manido. Estamos en 2011, se siguen acumulando datos que certifican que la crisis sigue muy viva, que esta crisis verdaderamente se le ha llamado gran recesión por aquello de crear una etiqueta que la distinga de la Gran Depresión, pero verdaderamente es un animal camaleónico que cambia de forma, que cambia de problema, que siempre hay un recoveco nuevo que complica el anterior y ante la que por supuesto hay culpables, la que por supuesto hay responsabilidades o debería haberlas y en la que desde el punto de vista de los medios de comunicación también deberíamos hacer autocrítica en muchas cosas posiblemente y en la que lo que está claro es que salir de esta va a ser complicada. Paradójicamente hay mercados en los que ya no se habla de crisis, se ha dejado atrás. Nosotros, por desgracia, estamos en un país, en un mercado en el que sigue habiendo crisis, que es España. Supongo que después centraremos un poco el tiro. La situación, yo creo que, como dice el señor Trichet, el presidente del BCE, no se trata de ser optimista o pesimista, sino de ser realista. Y la realidad lo que nos dice es que hay que seguir remando bastante, que hay muchos problemas por resolver, muchas reformas por acometer. Una de ellas es del sector financiero, que creo que es uno de los temas que vamos a hablar. Otro de ellos, de los frentes, era
ineludiblemente qué va a pasar con la política monetaria cuando haya que volver atrás, si es que en algún momento se va a volver atrás. ¿Qué va a ocurrir con las divisas? Que es un mercado clave en todo lo que está ocurriendo, con las materias primas. Y en última instancia, un dilema que está muy planteado, que siempre ha estado planteado, pero que esta crisis ha puesto muy de relieve. ¿Qué pasa entre la economía real y la economía financiera? Dos mundos que supuestamente se necesitan mutuamente, dependen el uno del otro, pero que parece que cada vez están más alejados y cuya conexión cada vez es más difícil de que se vuelva a conectar o que vuelva a producirse. Y eso, a mí particularmente, sí me genera mucha preocupación. Bueno, Remo, cuéntanos tu visión, tu introducción para empezar. Pues básicamente mi introducción, lo primero de todo, buenas tardes a todos los presentes. Ya tal y como lo ha dicho Pedro, gracias por vuestra asistencia y por vuestra dureza aguantando sobre bolsa e inversiones. Y yendo un poco al grano, yo diferenciaría dos escenarios muy claros, uno lo que es España y otro el resto, y definiría a España como los 3 años perdidos, básicamente. Vamos siempre detrás, vamos tarde, llevamos tarde toda la crisis, reconocerla, en afrontar las reformas y en la salida de la misma también. Estamos en una situación bastante peliaguda, tenemos nuestra situación actualmente bastante más negativa que pueda ser en el resto del mundo, a pesar de las turbulencias financieras y de la debilidad monetaria que existe en Estados Unidos, por ejemplo, o en la zona euro, o incluso con los rescates de los países periféricos, pero creo que nuestra situación es bastante compleja a día de hoy. El sistema financiero, pues es una de las patas más importantes que tenemos que suplir dentro de nuestra economía, sin olvidar, por supuesto, empleo y, tal y como han comentado antes Carlos y compañía, pues el tema de la burbuja inmobiliaria, que es uno de los siguientes problemas graves que tenemos, ¿no? Las perspectivas, pues ahora las veremos. Las causas y consecuencias, pues creo que todos las conocemos, pero que básicamente a nosotros nos han golpeado muchísimo más duro por actuar tarde, por no acometer a tiempo las medidas adecuadas y sobre todo por no haber reconocido el problema inmobiliario que venimos arrastrando, que se ha llevado por delante pues, a medio sector financiero español. Bueno, muchas gracias también por habernos invitado. Nuestra visión es un poco más la inversión de la persona que se dedica más a no tanto a comentar las noticias, sino directamente a invertir. Entonces nosotros desde este punto de vista vemos un mundo que hay 3 áreas completamente diferenciadas. Tenemos por un lado Estados Unidos, en donde empezó la crisis, le afectó seguramente más fuerte que nadie, pero han sido los más rápidos reaccionando, entonces ya es un país que crece. Hasta ahora le achacábamos que estaba realizando un crecimiento sin empleo, pero los últimos datos de empleo también son positivos, entonces evidentemente tienen sus problemas, tienen sus temas de deuda, pero son problemas que a su manera están resolviendo, ya sea mandando al dólar 1,40 o 1,50 que está ya, o a donde lo manden, pero consiguen que su economía sigue tirando. Luego tenemos unos países emergentes en los que prácticamente se puede decir que no ha habido crisis, eran países que no estaban endeudados y entonces les ha afectado mucho menos. Siempre había muchas dudas de cuando los mercados desarrollados sufrían una crisis, esta crisis se reflejaba un impacto mucho más fuerte en estos países, pero se han visto que son economías mucho más sólidas que anteriormente, que se están desarrollando y han seguido creciendo. Y luego, por otro lado, tenemos una Europa absolutamente bipolar, donde tenemos unos países sin problemas de deuda, liderados por Alemania, los países nórdicos y Francia en menor medida, en los que se puede decir que ya han salido de la crisis, que llevan ya más de un año creciendo y sin problemas, bueno, sin problemas entre comillas, y luego tenemos los países periféricos, que ahora parece que España se diferencia un poco de ellos, pero hay que ser realistas, España tiene muchos problemas y aunque no sea Grecia, no sea Portugal, pues para empezar por las dimensiones que tiene, pero tenemos serios problemas y tenemos que ver cómo los afrontamos. Muy bien, voy a empezar a plantearos un poquito las preguntas. Voy a empezar con una que a mí me gusta mucho, que es el tema del quantitative easing, no sé si lo digo bien. Creo que hay noticias de que se está deforestando la parte del Amazonas por la cantidad de dólares que se están imprimiendo y no sé muy bien ahí qué pensáis, si realmente vamos a un crash del dólar, en la próxima crisis lo puede ser, si realmente Bernanke va a seguir tan preocupado por el empleo y le da igual qué pase con el dólar, si esto luego al final, si seguimos encima con los alemanes y
y Trichet empeñados en que realmente el euro tiene que ser fuerte, si esto va a estallar en algún punto o bueno, ¿cómo veis la situación a día de hoy en eso? Bueno, la verdad es que es cierto, coincido con Remo en que hay países que han hecho un diagnóstico más ajustado al tiempo y otros que lo han hecho más retardado. Estados Unidos clarísimamente lo hizo en el momento, ya en agosto de 2007 comenzó bajando los tipos de descuento, en septiembre empezó a bajar los tipos de interés, tiene los tipos de interés al 0% desde diciembre de 2008. Diciembre de 2008, o sea, caminamos hacia el tercer año de tipos al 0%. Medidas cuantitativas o medidas extraordinarias sin parangón en la historia. La FED se fundó en 1913. Hubo un QE1, el Quantitative Easing 1, que más o menos, y por redondear, pues aportó aproximadamente $1,5 billón de dólares estadounidenses. Ahora ha habido un QE2, el Quantitative Easing 2, con 600.000 millones hasta finales de junio. En total, un bombeo de 2 billones con B de dólares en la economía estadounidense para intentar reanimarla. Todo eso con otras medidas adicionales, como digo, con los tipos de interés al 0%. Esto clarísimamente, aunque nunca lo reconocerá Bernanke, porque él no puede hablar del dólar, porque eso es potestad del secretario del Tesoro, Gerhard Geithner, pues contribuye a devaluar, a depreciar el dólar y a generar malestar en el resto del mundo. O sea, lo que no hay que olvidar es que la gente está empezando. Ha habido dosis de hartazgo y se han manifestado, como la que ocurrió en otoño del año pasado, que la gente ya empezó a decir y a adoptar medidas de corte proteccionista, pero no, por decirlo de algún modo, voluntaria, sino como respuesta a la FED, a lo que está haciendo la FED. Y hoy, de hecho, en la reunión del BCE ha habido un matiz que a mí me parece clave, que Trichet, que no acostumbra a hablar de las divisas, hoy sí ha dicho que en su mensaje, que en su decisión de hoy, han incorporado la fortaleza del euro. Y Trichet ha dicho que no van a subir los tipos en junio. Ya ha reconocido que incorpora el euro al debate. O sea, implícitamente está diciendo al mercado, cuidado, 1, no voy a subir los tipos tan rápido como pensabais, y 2, yo no acepto cualquier euro. Y eso en Trichet, que es un ortodoxo y que es un amante de la divisa fuerte, siempre lo ha sido, desde sus tiempos de gobernador del Banco de Francia, es mucho decir. O sea, son los típicos mensajes encriptados de los banqueros centrales, que si digo esto, digo lo otro. Pero en el vocabulario de Trichet lo que ha dicho hoy del euro es muy interesante. Y responde a la reunión de la semana pasada de la FED, que sorprendió diciendo que la recuperación es moderada y mostrando Bernanke una preocupación muy clara sobre la recuperación, diciendo que no se crea empleo. Y Estados Unidos se enfrenta a un problema al que no están acostumbrados a lidiar, que es el desempleo de larga duración. La tasa de paro estaba en el 9,4 en diciembre, ahora está en el 8,8. Mañana se conocen datos de empleo en Estados Unidos que para los que inviertan en bolsa son claves. Hoy se han conocido las peticiones de las últimas semanas, peticiones de subsidio de desempleo, 474.000. Las más altas desde agosto de 2010 en Estados Unidos. Las más altas desde agosto de 2010. Hay quien explica que era por motivos estacionales, porque en Nueva York en abril la gente puede reengancharse al mercado laboral y por eso han pedido subsidio. O sea que ha sido como una especie de cuestión estacional. Pero ojo a los datos de empleo de mañana en Estados Unidos. La FED, Bernanke, la semana pasada dio a entender que el crecimiento es moderado, pero también dio a entender o se guardó cosas y demostró una preocupación que a lo mejor mañana podemos entender mejor esa preocupación. El dato de ayer de actividad del sector servicios en Estados Unidos fue bastante preocupante, cayó a 52 puntos. Por debajo de 50 demostraría otra vez contracción. O sea que Estados Unidos, insisto, con tipos de interés al cero desde 2008. Desde 2008. Y esto le plantea un dilema a Bernanke, porque en Wall Street se está ganando dinero, mucho dinero. Pero Main Street, la economía real, no termina de carburar. Sabemos qué ocurre cuando pones el caramelo, cuando pones el ponche en Wall Street. Que Wall Street se emborracha. Y lo hemos visto en las materias primas. Lo hemos visto en otros activos de riesgo como el suyo desde noviembre. ¿Qué va a pasar? Si retira el ponche, ¿qué ocurre? Y si no lo retira, ¿qué podemos estar formando de nuevo? O sea, el dilema es extraordinario. Y del dólar, y por terminar, claro, el dólar parece mal remontarse a tiempos atrás, pero el declive del dólar posiblemente empezó en 1971. Cuando Nixon retiró el dólar del patrón, cuando rompió Bretton Woods, estaba a $35 por onza. Hoy hoy está bajando a 1.490, $1.500 por onza, 1.535. Habría que deflacionar todo esto, está claro, deflactar, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos posiblemente estamos asistiendo a algo que ocurre cada 100, 150 años, que es el declive de una supremacía. No va a ocurrir este año ni el que viene. Posiblemente el despertador de China ha sonado muy pronto, debería haber sonado un poco más tarde para ellos. Pero con el dólar posiblemente el mundo tiene un problema bastante grande entre manos con la divisa estadounidense.